Bienvenidos jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas en los triángulos notables o también conocidas como razones trigonométricas de los ángulos notables. Comencemos. Les he traído 4 triángulos notables, en realidad son como 15, pero estos 4 son los más usados, los más comunes y los más aplicados. Y de Yapa les he traído un triángulo más para recordarles que el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa. A estos otros dos lados se les conoce como catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Y les dije que eso iba a depender de la perspectiva de nuestro ángulo. Si yo cojo este ángulo alfa, el lado que se encuentra frente a él vendría a ser este. Entonces este sería su cateto opuesto. Y el lado que se encuentra a su costado, su cateto adyacente. Pero para beta, el lado que se encuentra frente a él vendría a ser este. Entonces este es el cateto opuesto de beta. Y el lado que se encuentra a su costado sería su cateto adyacente de beta. Si aún no tienes claro estas definiciones, pues te sugiero que vayas a un video anterior donde lo explico detalladamente. Ahora, dos aspectos que debemos saber en los triángulos notables. El primero es que la suma de sus ángulos agudos tienen que darnos 90. 45 y 45 suman 90, 30 más 60 dan 90, de igual manera que 37 y 53 dan 90, y 74 y 16 suman 90. Segundo aspecto, que el lado de mayor dimensión siempre se va a encontrar frente al ángulo de 90 grados. Y el lado de menor dimensión siempre se va a encontrar frente al ángulo también de menor dimensión. Entonces nosotros podemos decir que la dimensión de un lado va a depender de la dimensión del ángulo. Si el ángulo es menor, la dimensión del lado también va a ser menor. Si el ángulo es mayor, la dimensión del lado también va a ser mayor. Ahora que ya sabemos esto, les presento al primer triángulo notable de 45 y 45. De todos es el triángulo más sencillo de recordar, porque a 45 se le pone K, a este 45 se le pone un K, y la hipotenusa valdría K raíz de 2, donde K es una constante variable. ¿Por qué digo que es una constante que puede variar? Porque si imaginemos que me pidan o que me digan que la hipotenusa de nuestro triángulo de 45 vale 10 raíz de 2. Entonces yo puedo intuir que K vale 10. Entonces diría que los catetos también valen 10 y 10 respectivamente. Segundo triángulo de 30 y 60. A 30 se lo pone K, a 60 K raíz de 3 y la hipotenusa valdría 2K. Triángulo de 37 y 53. Este también es un triángulo muy sencillo de recordar. A 37 se le pone 3K, puedo recordarlo porque empieza con 3 y se le pone 3. A 53 se le pone 4K y al ángulo de 90 grados se le pone 5K, que sería la hipotenusa. Un dato curioso en este triángulo es que estos ángulos originalmente eran 36.87 y 53.13. Esto no afecta en nada, pero tan solo es un dato curioso. Cuarto triángulo notable. Triángulo de 74 y 16. A 74 se le pone 24K y a 16 se le pone 7K. Y la hipotenusa valdría 25K. Ahora que ya conocemos las dimensiones de estos 4 triángulos notables, vamos a familiarizarnos con algunos ejemplos. Primer ejemplo, nos dicen el seno de 53 grados. Lo primero que debo hacer es, en mi cabeza, imaginarme el triángulo de 37 y 53 grados. Segundo, nosotros sabemos que el seno es su lado opuesto sobre su hipotenusa, ¿cierto? Colocamos lado opuesto sobre su hipotenusa. Ahora me pregunto, el lado opuesto del ángulo 53 vendría a ser 4K. Muy bien, 4K. Y su hipotenusa del ángulo 53 vendría a ser 5K. Ahora, las K se simplifican y diría que el seno de 53 grados es igual a 4 sobre 5. Muy bien. Tangente de 60 grados. De la misma manera, me imagino el triángulo de 30 y 60. Luego me pregunto, ¿la tangente es equivalente a qué? A su lado opuesto sobre su lado adyacente. Pero, ¿el lado opuesto de quién? Del ángulo de 60 grados. Su lado opuesto es K raíz de 3. ¿Cierto? K raíz de 3. Sobre su adyacente del ángulo de 60 grados. ¿Qué vendría a ser K? Simplificaría, ¿cierto? Y diría que la tangente de 60 es igual a la raíz cuadrada de 3.
Y por último tenemos el coseno de 45 grados. Pues me imagino en mi cabeza el triángulo de 45 grados, luego coseno, que es igual a su lado adyacente sobre su hipotenusa, y me pregunto, el lado adyacente de 45 grados, en este caso, jóvenes, puedo elegir cualquiera de los dos y el resultado va a ser el mismo. Escojo este. El lado adyacente de 45 vendría a ser K, ¿cierto? Y su hipotenusa de 45 vendría a ser K raíz de 2. K raíz de 2. Simplifico las constantes K y me quedaría 1 arriba, 1 abajo, ¿cierto? 1 arriba y 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y diría que el coseno de 45 grados es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces, que ya sabemos y resuelto estas razones, vamos a proceder con algunos ejercicios para familiarizarnos aún más. Bueno, jóvenes, primer ejercicio. Nos dice, calculará si A es igual a la tangente al cuadrado de 45 más la secante al cuadrado de 60 sobre 5 menos 3 veces la tangente de 60 por la cotangente de 60. Lo primero que vamos a hacer acá es evaluar el ángulo con los cuales vamos a trabajar, que en este caso es 45 y 60, y los vamos a plasmar en sus triángulos notables respectivamente. Ahora, jóvenes, como antes de empezar a resolver este problema, como yo sé que ustedes son muy listos, ya se habrán dado cuenta que a la hora de dividir dos ángulos que tienen la misma constante K, pues estos se simplifican, ¿cierto? Un ejemplo, si me pidieran hallar el seno del ángulo 45, ¿cierto? Yo sé que seno es su lado opuesto sobre su hipotenusa, ¿cierto? Opuesto de 45, K, y su hipotenusa, K raíz de 2. Entonces vemos que las constantes K se van a simplificar y nos quedaría arriba 1 sobre 1 por raíz de 2, que es raíz de 2. Otro ejemplito, a ver, para tenerlo más claro, que me pidan el coseno, ¿cierto? El coseno de 30 grados. Coseno es su lado adyacente sobre su hipotenusa. Lado adyacente, K raíz de 3, y su hipotenusa 2K. Entonces nuevamente las constantes K se van a simplificar y nos va a quedar raíz de 3 arriba sobre 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de colocar K le coloco 1? O sea, hago que K valga 1, que valga la unidad, ¿cierto? Si acá es K raíz de 2, 1 por raíz de 2 sería raíz de 2. Si acá es K raíz de 3, 1 por raíz de 3 sería raíz de 3. 2 por 1, 2, y acá en lugar de K colocamos 1. Y volvemos, si me piden el seno de 45 sería su lado opuesto, que es 1 sobre su hipotenusa, que sería raíz de 2. Si me piden el coseno de 30 sería su lado adyacente, que es raíz de 3, sobre su hipotenusa, que es 2. Otro ejemplo, si que no quedó tan claro, si me piden la tangente de 30, ¿cierto? Yo podría decir que es tangente, lado opuesto sobre su lado adyacente. Lado opuesto 1 sobre su adyacente, raíz de 3. Entonces, de esta manera, jóvenes, cuando tengamos este tipo de problemas, lo único que vamos a hacer es que la constante K vamos a igualarlo a la unidad, ¿cierto? Y tendríamos los triángulos notables de la siguiente forma. Esto también aplica para los otros triángulos notables. Entonces, en base a esto, comenzamos. Tangente al cuadrado de 45. Primero evaluemos la tangente. La tangente es su lado opuesto sobre su lado adyacente. ¿De quién? De 45. Lado opuesto 1 sobre lado adyacente 1. Y 1 sobre 1 es 1, ¿cierto, jóvenes? 1, y me dicen que está elevado al cuadrado. Muy bien. Más secante. Secante que igual a su hipotenusa sobre su lado adyacente respecto a 60. Acá tenemos al 60, su hipotenusa es 2, sobre su lado adyacente que es 1. 2 sobre 1 tendríamos que es 2. Y 2 elevado al cuadrado, pues lo vamos a dejar ahí por el momento. Sobre 5, que baja solito, menos 3 veces
la tangente 60. Repito, tangente, lado opuesto sobre adyacente respecto a 60. Lado opuesto, raíz de 3 sobre su adyacente 1. Raíz de 3 sobre 1, pues nos quedaría raíz de 3. Por la cotangente de 60. Cotangente es lado adyacente sobre su lado opuesto respecto a 60. Lado adyacente 1 sobre su opuesto, raíz de 3. Pero acá, jóvenes, algo muy importante. Cuando nosotros tenemos una fracción, su denominador jamás puede tener una raíz. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es racionalizar esta fracción. Si nosotros tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de 3, para racionalizar tenemos que multiplicarlo por la división de este número entre ese mismo número. Entonces sería raíz de 3 sobre raíz de 3. Ahora explico. Si yo estoy dividiendo dos números iguales, me va a dar la unidad. Y la unidad multiplicado por cualquier cantidad me va a seguir dando la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, 1 por raíz de 3, raíz de 3. Sobre raíz de 3 por raíz de 3, eso sería 3. Ahora, si 1 sobre raíz de 3 es equivalente a raíz de 3 sobre 3, pues tan solo voy a reemplazarlo, para no tener en el denominador una raíz. Entonces colocamos acá raíz de 3 sobre 3. Ahora arriba vamos, 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado 4. 1 más 4 tendríamos 5, ¿cierto? ¿Qué sigue? Este 5 baja solito, menos, tenemos el 3 multiplicando y un 3 dividiendo, pues se simplifican. Uno por aquí, uno por allá. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 3, ¿cierto, jóvenes? Y tendríamos que 5 arriba y 5 menos 3 es igual a 2. 5 entre 2 es equivalente a 2,5. Entonces 2,5 vendría a ser el resultado de esta expresión, de este problema. Problema número 2, ¿qué nos dice? Hallar x más y y nos dan este triangulito como dato, donde frente al ángulo de 30 el lado va a valer 2, frente al ángulo de 60 el lado va a valer x, y frente al ángulo de 90 el lado va a valer y, que en este caso sería nuestra hipotenusa. Lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es con este dato que nos dan, que es que frente al ángulo de 30 vale 2, compararlo con las dimensiones de nuestro triángulo notable de 30 y 60. Entonces diríamos lo siguiente: por acá tenemos 30, por acá tenemos 60. Nosotros sabemos que a 30 se lo pone k, a 60 se lo pone k raíz de 3 y al ángulo de 90 se lo pone 2k. Entonces tenemos que relacionar el dato que nos dan con nuestro triángulo notable aquí. Si a 30 se lo pone 2, acá en nuestro triángulo a 30 se lo pone k. Entonces nosotros podemos decir que k es igual a 2. Ahora que yo sé cuánto vale la constante 2, voy a reemplazar este 2 en los otros lados. Si este lado vale k raíz de 3, será igual a 2 raíz de 3. Si la hipotenusa vale 2k, yo podría decir que la hipotenusa vale 2 por 2, 4. Entonces ahora reemplazo en lo que me piden. Si frente al ángulo de 60 grados se encuentra x, frente a nuestro ángulo de 60 grados se encuentra 2 por la raíz de 3. Entonces diría que x es igual a 2 raíz de 3. Ahora, si frente a nuestro ángulo de 90 grados se opone y, frente al ángulo de 90 grados se opone 4. Entonces diríamos que y tiene el valor de 4. ¿Qué me piden? Hallar x más y. Sencillo, x vale 2 raíz de 3 más y que vale 4. Y esta sería la solución para el problema número 2. Muy sencillo, tan solo teníamos que, con el dato que nos daban, compararlo con nuestro triángulo notable de 30 y 60, porque son de lados conocidos.